Para poder entender el caso Kurdistán es necesario saber quiénes son los kurdos, ¿no? El denominado pueblo sin Estado, ¿no? Ya que pues esta etnia originaria de Oriente Medio que siguen estableciéndose en esos territorios, también originaria del pueblo medo, del pueblo persa y también parte del Imperio Otomano, pues se establecían en estas regiones. Siempre han tenido conflictos religiosos e ideológicos muy fuertes durante toda su historia, pero las causas de los conflictos modernos se dieron tras pues, la Primera Guerra Mundial, es decir, cuando se derroca el Imperio Otomano, que los kurdos fueron parte de la lucha para que se derrocara el Imperio Otomano y pues ganan las potencias aliadas. En la Conferencia de París de 1919 se generan ciertos tratados, uno de ellos es el Tratado de Sèvres, donde se delimita la zona territorial donde van a estar los kurdos, que esta sí fue planteada por, pues por los kurdos, ¿no? Por una organización kurda. Y lo que pasa es que este tratado nunca se ratifica ni se implementa, ¿no? Al contrario, esto conlleva a la división en los países en los cuales se dividen, ya que el Kurdistán se divide dentro de Irak, Irán, Siria, Turquía y un poco de Azerbaiyán en las zonas limítrofe. Cuando se suplanta por el Tratado de Lausana en 1923, que marca la división de Turquía, pues separa a la comunidad kurda y los convierte en pueblos kurdos. Ya no es el kurdo, sino los pueblos kurdos. Cuando se genera esta división, se hace una conferencia en San Francisco en el 45, donde se vuelve a retomar el caso del Tratado de Sèvres en 1920, pero se toman otras cuestiones en consideración para la división, es decir, los asentamientos kurdos están dentro de una geopolítica muy rica en minerales que es importante para Occidente, es decir, cuentan con asentamientos importantes de petróleo, por lo cual no es conveniente para la sociedad internacional que se concentre el petróleo en una sola entidad, ya que si se generan conflictos dentro de esta, pues lleva un riesgo económico muy grande, por lo que se divide dentro de pues, estos países, sin tomar en cuenta que los kurdos tienen diferentes necesidades o inclusive los conflictos que han tenido durante muchísimo tiempo, por lo que esta división genera más conflictos, ya que al ser una etnia tan diversa, con un idioma propio, una cultura propia, pues se generan choques culturales, ¿no? Por ende, es necesario analizar los diferentes pueblos kurdos de manera individual para entender cuál es su conflicto y por qué no han llegado a la constitución de un Estado. Tras esta división que se dio en el territorio, que no fue la misma que en 1920, sino muchísimo menor, no se establece el Kurdistán como un estado ni con autonomía. Se establece solamente dónde van a estar los pueblos kurdos. Es absolutamente pues, todo lo que se llega a un acuerdo. Por ende, hay que centrarnos primeramente en el Kurdistán turco, ¿no? Donde se prohíbe el idioma, la cultura, la religión kurda, por el creciente nacionalismo turco, ¿no? De creer que ellos son los legítimos merecedores del Imperio Otomano. Por ende, no quieren ceder territorio, ¿no? Y pues este nacionalismo surge de Ataturk desde los años 20, pues esto como consecuencia genera un grupo kurdo denominado el PKK, que es el Movimiento de Liberación Kurda, fundada por Abdallah Öcalan, posicionándose primeramente como un partido político y después como un movimiento armado, ¿no? Que trataron de llegar a negociaciones de paz, en donde se fundó el HDP, denominado el Partido Democrático de los Pueblos, en 2012, donde les da cierta participación política, pero nuevamente se retoman estos movimientos armados, ¿no? Se genera un golpe de Estado en el que pues se quita esta autonomía que se dio a los kurdos dentro del Parlamento turco, se encarcelan a la mayoría de los integrantes del HDP y pues se vuelve a generar un conflicto armado, ¿no? Y de manera internacional, considerando al PKK como un movimiento terrorista por los Estados Unidos y la sociedad internacional. Centrándonos en el Kurdistán sirio,
Pues estableció una ciudadanía kurda por un tiempo, pero pues se retiró en 1970 porque se toma la decisión de que es preferible desplazar a los pueblos kurdos a las zonas limítrofes para alentarlos a unirse a las comunidades kurdas de Irán e Irak, ¿no? Cuentan aproximadamente con 1 millón de kurdos en su territorio, donde ya no son reconocidos, pero sí forman parte del parlamento en Siria. Uno de los factores de esta segregación es que Siria era constantemente atacado por Turquía, ¿no? Sustentando la narrativa de que ayudaban al pueblo del PKK o que eran parte del PKK. Entonces no se les atribuía cierta autonomía ni participación. Cuando llega al poder Bashar al-Assad, pues se estableció una dictadura, ¿no? Con una ideología mucho más conservadora, donde se les privaba a las poblaciones kurdas de servicios básicos, lo que orilla a los kurdos a crear el IPD en 2003, que es el Partido de la Unión Democrática. Pues tras la llegada de la primavera árabe a Oriente Medio, pues surgen las revueltas de los sirios más libertarios que se unen con la causa kurda, unos sirios más conservadores que se unen con la causa turca y unos sirios que complementan las filas de ataque del ISIS, que es el Estado Islámico, que pues planteaba implantar un califato en Oriente Medio, por lo que era considerada una amenaza internacional, ya que también está establecido como un grupo terrorista, por lo que Estados Unidos interviene para derrotar al Estado Islámico y los kurdos también fueron una parte fundamental para que esto sucediera. También el PKK interviene formando la FDS, que son las Fuerzas Democráticas Sirias, ¿no? Tras la derrota del ISIS, los ataques no cesan. Turquía sigue atacando poblaciones en Siria de kurdos, por lo que se vuelve a pedir ayuda a Estados Unidos. Estados Unidos da la espalda a los kurdos con el presidente Donald Trump, decide no actuar, no hacer nada, por lo que orilla a los kurdos a buscar ayuda de otros países, va con Rusia y con Bashar al-Assad para que les proporcionen armamento y pues también equipamiento militar. em, a cambio de petróleo, claro, y de eh, otras cuestiones. Em, por los, por lo que Turquía suscita que no se apoyen a los kurdos frente a la sociedad internacional, cuál es un conflicto que sigue en pie. En Irak, en 1991, se establece la protección a los kurdos de los ataques de la dictadura de Saddam Hussein, que era un musulmán sunita, que pues prácticamente tenía una ideología de erradicar a esta minoría kurda, por lo cual se llevó a cabo un genocidio en los pueblos kurdos con armas químicas, lo que orilla a estas poblaciones a fundar el PDK, que es el Partido Democrático del Kurdistán, y el UPK, la Unión Patriótica del Kurdistán, donde su presidente era Masud Barzani, ¿no? Los kurdos participan en el derrocamiento junto con Estados Unidos de la dictadura de Saddam Hussein en la guerra del Golfo y en la guerra irano-iraquí. Pues esta alianza le otorga autonomía dentro de Irak a las poblaciones kurdas gracias a la presión de Estados Unidos, no gracias a la causa kurda, que son detonantes importantes, ¿no? Se le dio esta autonomía porque Estados Unidos pidió que se le diera la autonomía. Posteriormente, se hace un referéndum en 2017 de los kurdos iraquíes para la independencia de Irak, que la comunidad internacional desaprueba y también la comunidad nacional, estando en un estado de espera acerca de, pues, qué va a pasar con la independencia del Kurdistán iraquí. En Irán, por el contrario, al inicio, pues no había repercusiones de pueblos kurdos en cuestión de que exigían una independencia hasta los años 70, donde surge el PDKI, que es el Partido Democrático del Kurdistán iraní. Tras el Tratado de Engel en 1975, se cierran las fronteras de Irak e Irán, donde imposibilitan el movimiento de los pueblos kurdos, propiciando guerrillas internas. En 1980, pues la guerra de Irán e Irak eh, es aprovechada para desestabilizar a los pueblos kurdos. Entonces, en el 90, Irán mantuvo relaciones con el PKK, ¿no? Que es la Unión Patriótica del Kurdistán iraquí,
que luchaban contra Saddam Hussein. Esto fue mediante el PDKI, que es el Partido Democrático Kurdistán Iraquí, y el PKK. Em, Posteriormente, se genera la guerra de Turquía contra Irán a causa de que Turquía acusaba a Irán de colaborar con el PKK, por lo que se generan tensiones entre todos los países, porque se consideraba una traición, ya que ellos no se metían con la soberanía de Irak e Irán. Entonces Turquía pedía que no incentivaran a los turcos a generar pues revoluciones, ¿no? Ya que para ellos significaba que los kurdos en Irán y podían hacer pedir su independencia. Concluimos entonces que el Kurdistán no es una sola población homogénea, sino que es muy heterogénea. Son los pueblos kurdos, no es el pueblo kurdo, por los cuales han generado eh, ciertas estrategias, ciertos partidos que les va a permitir constituirse como un Estado o inclusive buscar la soberanía en donde se encuentren en el territorio, porque ya que no todos los kurdos quieren la constitución como un estado, sino que quieren soberanía. Eso es algo que comparten todos, quieren independencia, también lo comparten, ¿no? Pero se busca de una manera diferente y el contexto y la historia que los rodea, pues los ha llevado a generar pues esas estrategias diferentes o métodos para poder conseguirlo, ya que toda su historia es bajo una represión y una supeditación a los demás países, ¿no? Donde tampoco se tomó en cuenta que pues esta división iba a causar muchos más conflictos, ¿no? Tampoco se previó que pues iban a generar guerrillas internas en la mayor parte del tiempo. Al no tomar en cuenta pues estas divisiones del musulmán, ¿no? Que son los chiitas y los sunitas, que han estado peleados durante muchísimo tiempo, al juntarlos en ese territorio, pues evidentemente iba a generar esta clase de separación y de segregación para no solamente no constituir a los kurdos como nación, sino de negar su existencia y de ser un pueblo reprimido y violentado durante toda su historia. El origen también tiene que ver con cuestiones culturales, no solamente de esta dispersión de territorio que se dio, sino que al momento de no tomar en cuenta factores como las religiones que se generaban en estos espacios territoriales, pues generan guerrillas, ¿no? Como estas dos ramas del musulmán, que son los chiitas y los sunitas, que la mayoría de los musulmanes son sunitas, pues se distribuyen, ¿no? Y generan esta segregación y estas concentraciones y estas luchas ya no solo por territorio y por el nacionalismo naciente que tenían los países como Turquía, sino que también la religión era un factor importante. Al tener una lengua diferente y una cultura diferente, había choques, por lo que no era tan aceptado ni es tan aceptado en los países, por lo cual se generó pues un proceso de denigración, de supeditación a los demás países todo el tiempo. Y la poca autonomía que tienen la consiguieron gracias a que Estados Unidos pidió que se les diera esa autonomía, no porque realmente la comunidad internacional eh, pudiera empatizar con la causa kurda, sino porque se ejerció presión de un externo para que se diera ese territorio. También tiene que ver que estos países involucrados pues forman parte de comunidades internacionales, donde pues apoyar disputas internas entre estos países o entre la comunidad kurda y estos países pues va a generar problemas internacionales, por los cuales el análisis es más complicado y eso también ha hecho mucho más complejo este, que los kurdos puedan pues obtener su autonomía.